Ven, sígueme. 2024. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 8. Segundo Nefi. Capítulos del 6 al 10. Lección asignada del 19 al 25 de febrero de 2024. Titulado Oh, cuán grande es el plan de nuestro Dios. Ya habían transcurrido al menos 40 años desde que la familia de Leí había partido de Jerusalén. Se hallaban en una tierra desconocida, a medio mundo de distancia de Jerusalén. Leí había muerto, y su familia ya había comenzado un conflicto que duraría varios siglos entre los nefitas, es decir, que creían en las amonestaciones y revelaciones de Dios, y los lamanitas, que no creían. Jacob, que era un hermano menor de Nefi, y había sido ordenado como maestro de los nefitas, quería que el pueblo del convenio supiera que Dios nunca los olvidaría, por lo que ellos nunca debían olvidarlo a él. Se trata de un mensaje que ciertamente necesitamos en la actualidad. Acordémonos de él, porque no somos desechados. Grandes son las promesas del Señor. Así lo declaró Jacob en 2 Nefi, capítulo 10, los versículos del 20 al 21. Entre esas promesas, ninguna es mayor que la promesa de la expiación infinita para vencer la muerte y el infierno. Por ello, Jacob concluye diciendo: Anímense pues vuestros corazones. Un subtítulo: El Señor es misericordioso con su pueblo y cumplirá sus convenios. Esto es correspondiente a 2 Nefi, los capítulos del 6 al 8. Con el fin de ayudar a su pueblo a entender que ellos formaban parte de la casa de Israel y que podían confiar en Dios y en sus promesas, Jacob citó algunas profecías de Isaías que se encuentran registradas en 2 Nefi, los capítulos del 6 al 8. Ese mensaje también es para usted, ya que los santos de los últimos días son parte del pueblo del convenio de Dios. Mientras lee o estudia esos capítulos, piensa en preguntas como las siguientes. ¿Qué aprende usted acerca del amor redentor que el Salvador siente por usted? ¿Qué palabras o frases expresan ese amor particularmente bien? ¿Qué ofrece el Salvador a las personas que lo buscan? ¿Qué puede hacer usted para esperar más fielmente al Salvador y las bendiciones prometidas? A continuación se leerá 2 Nefi, capítulo 6. Las palabras de Jacob, hermano de Nefi, las cuales habló al pueblo de Nefi. He aquí, amados hermanos míos, que yo, Jacob, habiendo sido llamado por Dios y ordenado conforme a su santo orden, y habiendo sido consagrado por mi hermano Nefi, a quien tenéis por rey o protector, y de quien dependéis para que os dé seguridad, he aquí, vosotros sabéis que os he hablado muchísimas cosas. Sin embargo, os hablo otra vez, porque anhelo el bienestar de vuestras almas. Sí, grande es mi preocupación por vosotros, y a vosotros mismos os consta que siempre lo ha sido, porque os he exhortado con toda diligencia, y os he enseñado las palabras de mi Padre, y os he hablado tocante a todas las cosas que están escritas desde la creación del mundo. Y ahora bien, he aquí quisiera hablaros acerca de cosas que son y que están por venir. Por tanto, os leeré las palabras de Isaías, y son las palabras que mi hermano ha deseado que os declare. Y os hablo para vuestro bien, para que conozcáis y glorifiquéis el nombre de vuestro Dios. Ahora bien, las palabras que os leeré son las que habló Isaías acerca de toda la casa de Israel. Por tanto, se os pueden comparar, porque pertenecéis a la casa de Israel.
Y hay muchas cosas que Isaías ha hablado, las cuales se os pueden comparar, pues sois de la casa de Israel. Y estas son las palabras, así dice el Señor Dios. He aquí, yo alzaré mi mano a los gentiles, y levantaré mi estandarte a los pueblos. Y traerán en brazos a tus hijos, y en hombros llevarán a tus hijas. Y reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro hacia la tierra se postrarán ante ti, y lamerán el polvo de tus pies, y sabrás que yo soy el Señor, porque los que me esperan no serán avergonzados. Y ahora yo, Jacob, quisiera hablar algo concerniente a estas palabras, porque aquí el Señor me ha manifestado que los que se hallaban en Jerusalén, de donde vinimos, han sido destruidos y llevados cautivos. No obstante, el Señor me ha mostrado que volverán otra vez, y también me ha mostrado que el Señor Dios, el Santo de Israel, se ha de manifestar a ellos en la carne, y que después que se haya manifestado, lo azotarán y lo crucificarán, según las palabras del ángel que me lo comunicó. Y después que hayan empedernido sus corazones y endurecido sus cervices contra el Santo de Israel, he aquí, los juicios del Santo de Israel vendrán sobre ellos, y se aproxima el día en que serán heridos y afligidos. Por lo que, después que sean echados de un lado a otro, pues así dice el ángel, muchos serán afligidos en la carne, y no se les permitirá perecer a causa de las oraciones de los fieles, y serán dispersados, y heridos, y odiados. Sin embargo, el Señor será misericordioso con ellos, para que cuando lleguen al conocimiento de su Redentor, sean reunidos de nuevo en las tierras de su herencia. Y benditos son los gentiles acerca de quienes el profeta ha escrito, porque aquí, si es que se arrepienten y no luchan contra Sión, ni se unen a esa grande y abominable iglesia, serán salvos. Porque el Señor Dios cumplirá sus convenios que ha hecho a sus hijos, y por esta causa el profeta ha escrito estas cosas. Por tanto, los que luchen contra Sión y contra el pueblo del convenio del Señor, lamerán el polvo de sus pies, y el pueblo del Señor no será avergonzado, porque los del pueblo del Señor son aquellos que lo esperan, pues todavía esperan la venida del Mesías. Y he aquí, según las palabras del profeta, el Mesías se dispondrá por segunda vez a recuperarlos. Por lo tanto, cuando llegue el día en que en Él crean, Él se manifestará a ellos con poder y gran gloria, hasta la destrucción de sus enemigos, y no será destruido ninguno que crea en Él. Y los que no crean en Él serán destruidos tanto por fuego como por tempestades, y por temblores de tierra, por la efusión de sangre, y por pestilencia y por hambre. Y sabrán que el Señor es Dios, el Santo de Israel. Pues será quitada la presa al poderoso, ¿o será librado el cautivo legítimo? Empero así dice el Señor: aún los cautivos les serán quitados al poderoso, y la presa del tirano será librada, porque el Dios fuerte librará a su pueblo del convenio, pues así dice el Señor: yo contenderé con aquellos que contiendan contigo, y a los que te oprimen daré de comer su propia carne, y con su propia sangre serán embriagados como con vino dulce, y conocerá toda carne que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el fuerte de Jacob. Continuación se leerá Segundo Nefi, capítulo 7. Sí, porque esto dice el Señor: ¿te he repudiado yo o te he echado de mi lado para siempre? Pues así dice el Señor:
¿Dónde está la carta de divorcio de tu madre? ¿A quién te he abandonado? ¿O a cuál de mis acreedores te he vendido? Sí, ¿a quién te he vendido? He aquí, por vuestras maldades os habéis vendido, y por vuestras iniquidades es repudiada vuestra madre. Por tanto, cuando vine, no hubo nadie. Cuando llamé, nadie respondió. Oh casa de Israel, ¿se ha acortado mi mano para no redimir? ¿O no hay en mí poder para librar? He aquí, con mi reprensión hago secar el mar. Vuelvo sus ríos en desiertos. Sus peces hieden porque las aguas se han secado y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y de cilicio hago su cubierta. El Señor Dios me dio lengua de sabios para saber hablarte en sazón, oh casa de Israel. Cuando estás cansada, Él vela de aurora a aurora. Él abre mi oído para que oiga como los sabios. El Señor Dios me abrió el oído, y no fui rebelde ni me torné atrás. Entregué mis espaldas al heridor, y mis mejillas a los que arrancaban la barba. No escondí mi rostro de la humillación, ni del esputo. Porque el Señor Dios me ayudará, de modo que no seré confundido. Por eso he puesto mi rostro como pedernal, y sé que no seré avergonzado. Y el Señor está cerca y me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Presentémonos juntos. ¿Quién es mi adversario? Acérquese a mí, y yo lo heriré con la fuerza de mi boca, porque el Señor Dios me ayudará. Y todos los que me condenen, he aquí, todos envejecerán como ropa de vestir, y la polilla se los comerá. ¿Quién hay entre vosotros que teme al Señor, que obedece la voz de su siervo, que anda en tinieblas y carece de luz? He aquí, todos vosotros que encendéis fuego, que os rodeáis de centellas, andad a la luz de vuestro fuego y de las centellas que encendisteis. Esto os vendrá de mi mano. En angustia yaceréis. A continuación se leerá Segundo Nefi, capítulo 8. Oídme, los que seguís la rectitud. Mirad a la roca de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde os sacaron. Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque lo llamé a él solo y lo bendije. Porque el Señor consolará a Sión, consolará todas sus soledades y tornará su desierto en Edén, y su soledad en huerto del Señor. Allí habrá alegría y gozo, alabanza y voz de melodía. Atiende a mi palabra, oh pueblo mío, y escúchame, nación mía, porque de mí saldrá una ley, y estableceré mi justicia para luz del pueblo. Cercana está mi justicia, salido a mi salvación, y mi brazo juzgará a los pueblos. En mí esperarán las islas, y en mi brazo confiarán. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad la tierra abajo, porque los cielos se desvanecerán como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de igual manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, y mi justicia no será abrogada. Oídme, los que conocéis la rectitud, pueblo en cuyo corazón he escrito mi ley. No temáis la afrenta del hombre, ni tengáis miedo de sus ultrajes. Porque como a vestidura los comerá la polilla, como a la lana los consumirá el gusano. Pero mi justicia permanecerá para siempre y mi salvación de generación en generación. Despierta, despierta,
Vístete de poder, oh brazo del Señor. Despierta como en los días antiguos. ¿No eres tú el que cortó a Rahab e hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, quien tornó las profundidades del mar en camino para que pasaran los redimidos? Por tanto, los redimidos del Señor volverán e irán a Sión cantando, y perpetuo gozo y santidad habrá sobre sus cabezas. Alegría y regocijo alcanzarán, y huirán el dolor y el llanto. Yo soy aquel, sí, yo soy el que os consuela. He aquí. ¿Quién eres tú para temer al hombre que es mortal, y al Hijo del hombre que será como el heno? Y para olvidar al Señor tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y temer continuamente todos los días a causa del furor del opresor, como si estuviera presto para destruir. ¿Y en dónde está el furor del opresor? El cautivo desterrado se da prisa para ser suelto, para que no muera en la celda, ni le falte su pan. Pero yo soy el Señor tu Dios, cuyas olas se embravecieron. El Señor de los ejércitos es mi nombre. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, para yo extender los cielos, y fundar los cimientos de la tierra, y decir a Sión: He aquí, tú eres mi pueblo. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor el cáliz de su furor, que has bebido los sedimentos del cáliz de temor hasta vaciarlos. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano, de todos los hijos que crió. A ti han venido estos dos hijos que te compadecerán, tu asolamiento y destrucción y el hambre y la espada. ¿Y con quién te consolaré yo? Tus hijos desfallecieron con excepción de estos dos. Se hallan tendidos en las encrucijadas de todas las calles, como toro salvaje en una red. Llenos están del furor del Señor, de la reprensión de tu Dios. Por tanto, oye esto ahora, tú, afligida y ebria, mas no de vino. Así dice tu Señor, el Señor y tu Dios, que aboga la causa de su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de temor, los sedimentos del cáliz de mi furor. Nunca más lo volverás a beber, sino lo pondré en manos de los que te afligen, los que dijeron a tu alma: póstrate, para que pasemos por encima. Y tú pusiste tu cuerpo como el suelo, y como la calle para los que pasaran por encima. Despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión. Vístete de tus ropas de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti el incircunciso ni el inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y toma asiento, oh Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, oh cautiva hija de Sión. Ahora medite. ¿Qué aprende usted en esos versículos acerca del amor redentor que el Salvador siente por usted? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué palabras o frases expresan ese amor particularmente bien en estos versículos? Medite nuevamente. Ahora medite. Basado en estos versículos, ¿qué ofrece el Salvador a las personas que lo buscan? Medite nuevamente. Ahora medite.
¿Qué puede hacer usted para esperar más fielmente al Salvador y sus bendiciones prometidas? Medite una última vez en este bloque de lectura. Subtítulo: Jesucristo me salva del pecado y de la muerte. Esto es correspondiente a 2 Nefi, capítulo 9, los versículos del 1 al 26. Una manera de profundizar tu agradecimiento por Jesucristo consiste en pensar en lo que nos habría sucedido sin Él. Al leer los versículos que se leerán en este bloque de lectura, considere hacer una lista o marcar con un color lo que nos sucedería sin la expiación de Jesucristo. Luego, en otra lista o con otro color, podría señalar lo que podemos recibir mediante la expiación del Salvador. Para realizar este ejercicio, a continuación se leerá 2 Nefi, capítulo 9, los versículos del 1 al 26, que dicen lo siguiente. Ahora bien, amados hermanos míos, he leído estas cosas para que sepáis de los convenios del Señor que ha concertado con toda la casa de Israel, que Él ha declarado a los judíos por boca de sus santos profetas, aún desde el principio, de generación en generación, hasta que llegue la época en que sean restaurados a la verdadera iglesia y redil de Dios, cuando sean reunidos en las tierras de su herencia, y sean establecidos en todas sus tierras de promisión. He aquí, mis amados hermanos, os hablo estas cosas para que os regocijéis y levantéis vuestras cabezas para siempre, a causa de las bendiciones que el Señor Dios conferirá a vuestros hijos. Porque sé que habéis escudriñado mucho, un gran número de vosotros, para saber acerca de cosas futuras. Por tanto, yo sé que vosotros sabéis que nuestra carne tiene que perecer y morir. No obstante, en nuestro cuerpo veremos a Dios. Sí, yo sé que sabéis que Él se manifestará en la carne a los de Jerusalén, de donde vinimos, porque es propio que sea entre ellos. Pues conviene que el gran Creador se deje someter al hombre en la carne y muera por todos los hombres, a fin de que todos los hombres queden sujetos a Él. Porque así como la muerte ha pasado sobre todos los hombres, para cumplir el misericordioso designio del gran Creador, también es menester que haya un poder de resurrección. Y la resurrección debe venir al hombre por motivo de la caída. Y la caída vino a causa de la transgresión. Y por haber caído el hombre, fue desterrado de la presencia del Señor. Por tanto, es preciso que sea una expiación infinita, pues a menos que fuera una expiación infinita, esta corrupción no podría revestirse de incorrupción. De modo que el primer juicio que vino sobre el hombre habría tenido que permanecer infinitamente. Y siendo así, esta carne tendría que descender para pudrirse y desmenuzarse en su madre tierra, para no levantarse jamás. Oh, la sabiduría de Dios, su misericordia y gracia. Porque aquí, si la carne no se levantara más, nuestros espíritus tendrían que estar sujetos a ese ángel que cayó de la presencia del Dios eterno y se convirtió en el diablo para no levantarse más. Y nuestros espíritus habrían llegado a ser como él, y nosotros seríamos diablos, ángeles de un diablo, para ser separados de la presencia de nuestro Dios y permanecer con el Padre de las mentiras en la miseria como él. Sí, iguales a ese ser que engañó a nuestros primeros padres, quien se transforma casi en ángel de luz e incita a los hijos de los hombres a combinaciones secretas de asesinato.
y a toda especie de obras secretas de tinieblas. Oh, cuán grande es la bondad de nuestro Dios, que prepara un medio para que escapemos de las garras de este terrible monstruo. Sí, ese monstruo, muerte e infierno, que llamó la muerte del cuerpo y también la muerte del espíritu. Y a causa del medio de la liberación de nuestro Dios, el Santo de Israel, esta muerte de la cual he hablado, que es la temporal, entregará sus muertos, y esta muerte es la tumba. Y esta muerte de que he hablado, que es la muerte espiritual, entregará sus muertos. Y esta muerte espiritual es el infierno, de modo que la muerte y el infierno han de entregar sus muertos. Y el infierno ha de entregar sus espíritus cautivos, y la tumba sus cuerpos cautivos. Y los cuerpos y los espíritus de los hombres serán restaurados los unos a los otros, y es por el poder de la resurrección del Santo de Israel. Oh, cuán grande es el plan de nuestro Dios. Porque por otra parte, el paraíso de Dios ha de entregar los espíritus de los justos, y la tumba los cuerpos de los justos, y el espíritu y el cuerpo son restaurados de nuevo el uno al otro. Y todos los hombres se tornan incorruptibles e inmortales, y son almas vivientes, teniendo un conocimiento perfecto semejante a nosotros en la carne, salvo que nuestro conocimiento será perfecto. Por lo que tendremos un conocimiento perfecto de toda nuestra culpa, y nuestra impureza, y nuestra desnudez. Y los justos, hallándose vestidos de pureza, sí, con el manto de rectitud, tendrán un conocimiento perfecto de su gozo y de su rectitud. Y acontecerá que cuando todos los hombres hayan pasado de esta primera muerte a vida, de modo que hayan llegado a ser inmortales, deben comparecer ante el tribunal del Santo de Israel. Y entonces viene el juicio, y luego deben ser juzgados según el santo juicio de Dios. Y tan cierto como vive el Señor, porque el Señor Dios lo ha dicho, y es su palabra eterna que no puede dejar de ser, aquellos que son justos serán justos todavía, y los que son inmundos serán inmundos todavía. Por lo tanto, los inmundos son el diablo y sus ángeles, e irán al fuego eterno, preparado para ellos, y su tormento es como un lago de fuego y azufre, cuya llama asciende para siempre jamás y no tiene fin. Oh, la grandeza y la justicia de nuestro Dios, porque Él ejecuta todas sus palabras, y han salido de su boca, y su ley se debe cumplir. Mas he aquí, los justos, los santos del Santo de Israel, aquellos que han creído en el Santo de Israel, quienes han soportado las cruces del mundo y menospreciado la vergüenza de ello, estos heredarán el reino de Dios que fue preparado para ellos desde la fundación del mundo, y su gozo será completo para siempre. Oh, la grandeza de la misericordia de nuestro Dios, el Santo de Israel, pues Él libra a sus santos de ese terrible monstruo, el diablo y muerte e infierno, y de ese lago de fuego y azufre que es tormento sin fin. Oh, cuán grande es la santidad de nuestro Dios, pues Él sabe todas las cosas y no existe nada sin que Él lo sepa. Y viene al mundo para salvar a todos los hombres, si éstos escuchan su voz, porque aquí Él sufre los dolores de todos los hombres, sí, los dolores de toda criatura viviente, tanto hombres como mujeres y niños, que pertenecen a la familia de Adán. Y sufre esto a fin de que la resurrección llegue a todos los hombres, para que todos comparezcan ante Él en el gran día del juicio. Y Él manda a todos los hombres que se arrepientan y se bauticen en su nombre,
teniendo perfecta fe en el Santo de Israel, o no pueden ser salvos en el reino de Dios. Y si no se arrepienten, ni creen en su nombre, ni se bautizan en su nombre, ni perseveran hasta el fin, deben ser condenados. Pues el Señor Dios, el Santo de Israel, lo ha dicho. Por tanto, Él ha dado una ley, y donde no se ha dado ninguna ley, no hay castigo. Y donde no hay castigo, no hay condenación. Y donde no hay condenación, las misericordias del Santo de Israel tienen derecho a reclamarlos por motivo de la expiación, porque son librados por el poder de Él. Porque la expiación satisface lo que su justicia demanda de todos aquellos a quienes no se ha dado la ley, por lo que son librados de ese terrible monstruo, muerte e infierno y del diablo, y del lago de fuego y azufre, que es tormento sin fin, y son restaurados a ese Dios que les dio aliento, el cual es el Santo de Israel. Según los versículos que hemos leído en este bloque de lectura, ahora medite. ¿Cómo explicaría usted por qué necesitamos la expiación de Jesucristo? Medite brevemente. Ahora medite. Basado en estos versículos, ¿qué encuentra usted que le inspire a alabar la sabiduría de Dios, su misericordia y gracia, tal como dice el versículo 8? Medite brevemente. Además de enseñar sobre aquello de lo que Jesucristo nos salvó, Jacob brinda algunas ideas sobre cómo Jesucristo lo hizo. Considere escribir lo que encuentre mientras se relee 2 Nefi, capítulo 9, los versículos del 11 al 15 y del 20 al 24, los cuales se releerán a continuación. Y a causa del medio de la liberación de nuestro Dios, el Santo de Israel, esta muerte de la cual he hablado, que es la temporal, entregará a sus muertos, y esta muerte es la tumba. Y esta muerte de que he hablado, que es la muerte espiritual, entregará a sus muertos. Y esta muerte espiritual es el infierno, de modo que la muerte y el infierno han de entregar sus muertos, y el infierno ha de entregar sus espíritus cautivos, y la tumba sus cuerpos cautivos. Y los cuerpos y los espíritus de los hombres serán restaurados los unos a los otros, y es por el poder de la resurrección del Santo de Israel. ¡Oh, cuán grande es el plan de nuestro Dios! Porque por otra parte, el paraíso de Dios ha de entregar los espíritus de los justos, y la tumba los cuerpos de los justos, y el espíritu y el cuerpo son restaurados de nuevo el uno al otro. Y todos los hombres se tornan incorruptibles e inmortales, y son almas vivientes, teniendo un conocimiento perfecto semejante a nosotros en la carne, salvo que nuestro conocimiento será perfecto. Por lo que tendremos un conocimiento perfecto de toda nuestra culpa, y nuestra impureza y nuestra desnudez. Y los justos, hallándose vestidos de pureza, sí, con el manto de rectitud, tendrán un conocimiento perfecto de su gozo y de su rectitud. Y acontecerá que cuando todos los hombres hayan pasado de esta primera muerte a vida, de modo que hayan llegado a ser inmortales, deben comparecer ante el tribunal del Santo de Israel. Y entonces viene el juicio, y luego deben ser juzgados según el santo juicio de Dios. Oh, cuán grande es la santidad de nuestro Dios, pues Él sabe todas las cosas y no existe nada sin que Él lo sepa. Y viene al mundo para salvar a todos los hombres,
si éstos escuchan su voz, porque aquí él sufre los dolores de todos los hombres, sí, los dolores de toda criatura viviente, tanto hombres como mujeres y niños, que pertenecen a la familia de Adán. Y sufre esto a fin de que la resurrección llegue a todos los hombres, para que todos comparezcan ante él en el gran día del juicio. Y él manda a todos los hombres que se arrepientan y se bauticen en su nombre, teniendo perfecta fe en el Santo de Israel, o no pueden ser salvos en el reino de Dios. Y si no se arrepienten, ni creen en su nombre, ni se bautizan en su nombre, ni perseveran hasta el fin, deben ser condenados, pues el Señor Dios, el Santo de Israel, lo ha dicho. Jacob estaba tan maravillado ante el plan de redención de nuestro Dios que exclamó: ¡Oh, cuán grande es el plan de nuestro Dios! Preste atención a sus exclamaciones que se encuentran registradas en 2 Nefi, en el capítulo 9. A continuación se releerá para este fin 2 Nefi, capítulo 9, los versículos del 8 al 20, los cuales se leerán a continuación. Oh, la sabiduría de Dios, su misericordia y gracia. Porque aquí, si la carne no se levantara más, nuestros espíritus tendrían que estar sujetos a ese ángel que cayó de la presencia del Dios eterno y se convirtió en el diablo para no levantarse más. Y nuestros espíritus habrían llegado a ser como él, y nosotros seríamos diablos, ángeles de un diablo, para ser separados de la presencia de nuestro Dios y permanecer con el padre de las mentiras en la miseria como él. Sí, iguales a ese ser que engañó a nuestros primeros padres, quien se transforma casi en ángel de luz e incita a los hijos de los hombres a combinaciones secretas de asesinato y a toda especie de obras secretas de tinieblas. Oh, cuán grande es la bondad de nuestro Dios, que prepara un medio para que escapemos de las garras de este terrible monstruo. Sí, ese monstruo, muerte e infierno, que llamó la muerte del cuerpo y también la muerte del espíritu. Y a causa del medio de la liberación de nuestro Dios, el Santo de Israel, esta muerte de la cual he hablado, que es la temporal, entregará sus muertos, y esta muerte es la tumba. Y esta muerte de que he hablado, que es la muerte espiritual, entregará sus muertos. Y esta muerte espiritual es el infierno, de modo que la muerte y el infierno han de entregar sus muertos, y el infierno ha de entregar sus espíritus cautivos, y la tumba sus cuerpos cautivos. Y los cuerpos y los espíritus de los hombres serán restaurados los unos a los otros, y es por el poder de la resurrección del Santo de Israel. Oh, cuán grande es el plan de nuestro Dios. Porque por otra parte, el paraíso de Dios ha de entregar los espíritus de los justos, y la tumba los cuerpos de los justos, y el espíritu y el cuerpo son restaurados de nuevo el uno al otro. Y todos los hombres se tornan incorruptibles e inmortales, y son almas vivientes, teniendo un conocimiento perfecto semejante a nosotros en la carne, salvo que nuestro conocimiento será perfecto. Por lo que tendremos un conocimiento perfecto de toda nuestra culpa, y nuestra impureza, y nuestra desnudez. Y los justos, hallándose vestidos de pureza, sí, con el manto de rectitud, tendrán un conocimiento perfecto de su gozo y de su rectitud. Y acontecerá que cuando todos los hombres hayan pasado de esta primera muerte a vida, de modo que hayan llegado a ser inmortales, deben comparecer ante el tribunal del Santo de Israel. Y entonces viene el juicio,
y luego deben ser juzgados según el santo juicio de Dios. Y tan cierto como vive el Señor, porque el Señor Dios lo ha dicho, y es su palabra eterna que no puede dejar de ser, aquellos que son justos serán justos todavía, y los que son inmundos serán inmundos todavía. Por lo tanto, los inmundos son el diablo y sus ángeles, e irán al fuego eterno, preparado para ellos, y su tormento es como un lago de fuego y azufre, cuya llama asciende para siempre jamás y no tiene fin. Oh, la grandeza y la justicia de nuestro Dios, porque Él ejecuta todas sus palabras, y han salido de su boca, y su ley se debe cumplir. Mas he aquí, los justos, los santos del Santo de Israel, aquellos que han creído en el Santo de Israel, quienes han soportado las cruces del mundo y menospreciado la vergüenza de ello. Estos heredarán el reino de Dios que fue preparado para ellos desde la fundación del mundo, y su gozo será completo para siempre. Oh, la grandeza de la misericordia de nuestro Dios, el Santo de Israel, pues Él libra a sus santos de ese terrible monstruo, el diablo y muerte e infierno, y de ese lago de fuego y azufre que es tormento sin fin. Oh, cuán grande es la santidad de nuestro Dios, pues Él sabe todas las cosas y no existe nada sin que Él lo sepa. Ahora medite. ¿Qué aprende usted de estos versículos sobre el plan de Dios? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué experiencias le han ayudado a usted a sentir algo de lo que sintió Jacob? Medite nuevamente. Como parte de su adoración y estudio, considere buscar algún himno que exprese lo que siente por el Salvador, tal como el himno Grande eres tú, el himno número 41 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También se recomienda ver el video Merced, Justicia y Amor, así como también el video Jacob enseña sobre la resurrección. Esos son videos disponibles en la biblioteca del Evangelio. También se recomienda estudiar el tema Expiación de Jesucristo, uno de los temas del Evangelio, disponible en la biblioteca del Evangelio, el cual se leerá a continuación. Expiación de Jesucristo. El sacrificio de nuestro Salvador y nuestro único camino de regreso al Padre Celestial. Si alguna vez ha estado separado de alguien a quien ama, entonces comprende de cierta manera por qué Dios el Padre desea que regresemos y vivamos eternamente con Él. Dios nos ama y envió a su Hijo Jesucristo para que fuera nuestro Salvador. Jesús vino a la tierra para llevarnos de regreso a Dios. Jesús lo logró por medio de su sufrimiento y sacrificio. Las Escrituras llaman a esto la expiación de Jesucristo. Mediante su expiación, Jesús venció todas las consecuencias de la caída de Adán, el dolor y el sufrimiento. Mediante su expiación, Jesús venció todas las consecuencias de la caída de Adán, el dolor y el sufrimiento, así como la muerte física y la espiritual. Él preparó el camino no solo para que regresemos a la presencia de Dios, sino también para llegar a ser como Dios. En ese sentido, Jesús puede acercarnos más a nuestro Padre Celestial de lo que nunca antes hemos estado. ¿Qué es la expiación de Jesucristo?
La expiación del Salvador consiste en su sufrimiento en Getsemaní y en la cruz, su muerte y su resurrección. Mediante ese sufrimiento, Jesucristo tomó sobre sí todos nuestros dolores, pesares, pecados y la muerte, haciendo posible que regresemos a la presencia de Dios y recibamos la vida eterna. Sección 1. Necesitamos un Salvador, Jesucristo. Pensar en por qué debemos ser salvos nos puede ayudar a entender cómo Jesucristo nos salva por medio de su expiación. ¿De qué nos salva Jesús? Dicho de otra manera, ¿qué causa la separación entre nosotros y Dios? Dios es perfecto, omnipotente e inmortal. Nosotros somos imperfectos, débiles y estamos sujetos a la muerte. Eso es, en parte, culpa nuestra, el resultado de nuestros pecados y malas decisiones, pero también es el resultado de vivir en un mundo caído. Mediante su expiación, Jesucristo puede limpiarnos del pecado y levantarnos de entre los muertos. Él puede darnos la fuerza para otro levantar. Jesucristo fue escogido por Dios antes de que el mundo fuera creado para ser nuestro Salvador. De hecho, Él era el único que podía hacerlo. Sección 2. Jesucristo venció la muerte por nosotros. Hay por lo menos una cosa que todas las personas en la tierra tenemos en común. Con el tiempo, todos moriremos. Jesús heredó de su madre, María, la capacidad de morir, pero como el Hijo de Dios también tenía poder sobre la muerte. Se levantó de entre los muertos y al hacerlo rompió las cadenas de la muerte que nos mantenían cautivos a todos. Debido a que Él resucitó, todos nosotros también resucitaremos y llegaremos a ser inmortales. Esa es una manera en que llegamos a ser más como el Padre Celestial, que tiene un cuerpo glorificado e inmortal. Sección 3. Jesucristo venció el pecado por nosotros. La mayoría de nosotros tratamos de ser buenas personas, pero por mucho que nos esforcemos, todos hacemos cosas que sabemos que no debemos hacer. Todos pecamos y eso nos impide morar en santidad y pureza en la presencia de Dios. No sería justo, pero Dios desea que vivamos para siempre en su presencia. Así que con misericordia preparó una vía para que venciéramos los efectos del pecado. Envió a Jesucristo a tomar esos pecados sobre sí. Por lo tanto, todos los que se arrepientan sinceramente pueden ser perdonados y regresar a vivir con nuestro Padre Celestial. Sección 4. Jesucristo nos comprende y puede ayudarnos. Sus experiencias, incluso las más difíciles, son suyas. Es posible que otras personas hayan pasado por cosas similares, pero solo hay una persona que sabe perfectamente cómo se siente usted. Jesucristo sufrió dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Tomó sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. ¿Y por qué haría eso? A fin de que según la carne sepa cómo socorrer o ayudar a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Así lo dicen en el libro de Alma, capítulo 7, el versículo 12. Lo hizo para que usted tuviera a alguien a quien acudir, alguien que entienda, alguien que tenga la capacidad y la fortaleza para ayudar, sin importar qué esté padeciendo. Como subtítulo: la expiación del Salvador es infinita. Esto es correspondiente a 2 Nefi, en el capítulo 9, el versículo 7, donde se menciona: por tanto, es preciso que sea una expiación infinita, pues a menos que fuera una expiación infinita, esta corrupción no podría revestirse de incorrupción.
De modo que el primer juicio que vino sobre el hombre habría tenido que permanecer infinitamente. Y siendo así, esta carne tendría que descender para pudrirse y desmenuzarse en su madre tierra, para no levantarse más. ¿Podría hacer usted para entender mejor la expiación infinita de Jesucristo? Quizás podría observar cosas que parezcan infinitas en número, tal como las briznas de hierba en un campo, los granos de arena en el mar o una playa, o las estrellas en el cielo. ¿En qué sentido cree usted que la expiación del Salvador es infinita? Medite brevemente. Ahora medite. ¿En qué sentido la expiación del Salvador también es personal? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué frases de este capítulo le ayudan a sentir gratitud por lo que el Salvador hizo por usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: ¿Puedo venir a Cristo y seguir el plan de Dios? Esto es correspondiente a segundo Nefi, en el capítulo 9, los versículos del 27 al 54. En el capítulo 9 de segundo Nefi, que ya hemos leído en estos bloques de lectura, Jacob empleó dos frases potentes y contrastantes: el misericordioso designio del gran Creador y ese sutil plan del maligno. Tal vez usted podría dibujar una senda o escribir junto a ella el plan del Padre Celestial. Luego, mientras leemos los versículos que se leerán en este bloque de lectura, preste atención a las advertencias e invitaciones que Jacob extendió para ayudarnos a seguir este plan. Anote todo lo que encuentre en esos versículos junto al sendero, es decir, en ese dibujo del plan, o escríbalo junto a ese término. A continuación se releerá segundo Nefi, capítulo 9, los versículos del 27 al 52, que dicen lo siguiente: Pero hay de aquel a quien la ley es dada, sí, que tiene todos los mandamientos de Dios como nosotros, y que los quebranta, y malgasta los días de su probación, porque su estado es terrible. Oh, ese sutil plan del maligno. Oh, las vanidades y las flaquezas y las necedades de los hombres. Cuando son instruidos, se creen sabios, y no escuchan el consejo de Dios, porque lo menosprecian, suponiendo que saben por sí mismos. Por tanto, su sabiduría es locura, y de nada les sirve, y perecerán. Pero bueno es ser instruidos si hacen caso de los consejos de Dios. Mas ay de los ricos aquellos que son ricos según las cosas del mundo. Pues porque son ricos, desprecian a los pobres y persiguen a los mansos, y sus corazones están en sus tesoros. Por tanto, su tesoro es su Dios, y he aquí su tesoro perecerá con ellos también. Ay de los sordos que no quieren oír, porque perecerán. Ay de los ciegos que no quieren ver, porque perecerán también. Ay de los incircuncisos de corazón, porque el conocimiento de sus iniquidades los herirá en el postrer día. Ay del embustero, porque será arrojado al infierno. Ay del asesino que mata intencionalmente, porque morirá. Ay de los que cometen fornicaciones, porque serán arrojados al infierno. Sí, ay de aquellos que adoran ídolos, porque el diablo de todos los diablos se deleita en ellos. Y en fin, ay de todos aquellos que mueren en sus pecados, porque volverán a Dios y verán su rostro
y quedarán en sus pecados. Oh, mis amados hermanos, recordad la horridez de transgredir contra ese Dios santo, y también lo horrendo que es sucumbir a las seducciones de ese astuto ser. Tened presente que ser de mente carnal es muerte, y ser de mente espiritual es vida eterna. Oh, amados hermanos míos, escuchad mis palabras, recordad la grandeza del Santo de Israel. No digáis que he hablado cosas duras contra vosotros, porque si lo hacéis, ultrajáis la verdad, pues he hablado las palabras de vuestro Hacedor. Sé que las palabras de verdad son duras contra toda impureza, mas los justos no las temen, porque aman la verdad y no son perturbados. Así pues, amados hermanos míos, venid al Señor, el Santo, recordad que sus sendas son justas. He aquí, la vía para el hombre es angosta, mas se halla en línea recta ante él, y el guardián de la puerta es el Santo de Israel. Y allí él no emplea ningún sirviente, y no hay otra entrada sino por la puerta, porque él no puede ser engañado, pues su nombre es el Señor Dios. Y al que llamare, él abrirá. Y los sabios y los instruidos y los que son ricos, que se inflan a causa de su conocimiento y su sabiduría y sus riquezas, sí, estos son los que él desprecia. Y a menos que desechen estas cosas y se consideren insensatos ante Dios y desciendan a las profundidades de la humildad, él no les abrirá. Mas las cosas del sabio y del prudente les serán encubiertas para siempre. Sí, esa felicidad que está preparada para los santos. Oh, mis queridos hermanos, recordad mis palabras. He aquí, me quito mis vestidos y los sacudo ante vosotros. Ruego al Dios de mi salvación que me mire con su ojo que todo lo escudriña. Por tanto, sabréis en el postrer día, cuando todos los hombres sean juzgados según sus obras, que el Dios de Israel vio que sacudí vuestras iniquidades de mi alma, y que me presento con tersura ante él, y estoy limpio de vuestra sangre. Oh, mis queridos hermanos, apartaos de vuestros pecados, sacudid de vosotros las cadenas de aquel que quiere ataros fuertemente. Venid a aquel Dios que es la roca de vuestra salvación. Preparad vuestras almas para ese día glorioso, en que se administrará justicia al justo. Sí, el día del juicio, a fin de que no os encojáis de miedo espantoso, para que no recordéis vuestra horrorosa culpa con claridad, y os sintáis constreñidos a exclamar: Santos, santos son tus juicios, oh Señor Dios Todopoderoso. Mas reconozco mi culpa, violé tu ley, y mías son mis transgresiones, y el diablo me ha atrapado, por lo que soy presa de su terrible miseria. Mas he aquí, mis hermanos, ¿conviene que yo os despierte a la terrible realidad de estas cosas? ¿Atormentaría yo vuestras almas si vuestras mentes fueran puras? ¿Sería yo franco con vosotros según la claridad de la verdad, si os hallaseis libres del pecado? He aquí, si fueseis santos, os hablaría de cosas santas. Pero como no sois santos y me consideráis como maestro, es menester que os enseñe las consecuencias del pecado. He aquí, mi alma aborrece el pecado, y mi corazón se deleita en la rectitud, y alabaré el santo nombre de mi Dios. Venid, hermanos míos, todos los que tengáis sed, venid a las aguas, y venga aquel que no tiene dinero y compre y coma. Sí,
Venid y comprad vino y leche, sin dinero y sin precio. Por lo tanto, no gastéis dinero en lo que no tiene valor, ni vuestro trabajo en lo que no puede satisfacer. Escuchadme diligentemente y recordad las palabras que he hablado, y venid al Santo de Israel, y saciaos de lo que no perece ni se puede corromper, y deleítese vuestra alma en la plenitud. He aquí, amados hermanos míos, recordad las palabras de vuestro Dios, orad a Él continuamente durante el día, y dad gracias a su santo nombre en la noche. Alégrese vuestro corazón, y considerad cuán grandes son los convenios del Señor, y cuán grandes sus condescendencias para con los hijos de los hombres. Y a causa de su grandeza y su gracia y misericordia, nos ha prometido que los de nuestra posteridad no serán completamente destruidos según la carne, sino que los preservará y en generaciones futuras llegarán a ser una rama justa de la casa de Israel. Y ahora bien, mis hermanos, quisiera hablaros más, pero mañana os declararé el resto de mis palabras. Amén. Ahora medite. ¿De qué modo procura Satanás apartarnos del plan de Dios? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué se siente inspirado a hacer usted como respuesta a las advertencias e invitaciones de Jacob? Medite una última vez en este bloque de lectura. O subtítulo: El sacrificio de Jesucristo puede brindarme gozo. Esto es correspondiente a segundo Nefi, en el capítulo 10, el versículo 20 y del 23 al 25. El mensaje de Jacob era de gozo. Él dijo: Os hablo estas cosas, para que os regocijéis y levantéis vuestras cabezas para siempre. Conforme se lean los versículos que se leerán en este bloque de lectura, piense en qué encuentra en estos versículos que le alegre el corazón. A continuación se leerá en segundo Nefi, en el capítulo 10, el versículo 20, así como también del 23 al 25, los cuales se leerán a continuación. Ahora bien, amados hermanos míos, en vista de que nuestro clemente Dios nos ha dado tan gran conocimiento acerca de estas cosas, acordémonos de Él, y dejemos a un lado nuestros pecados, y no inclinemos la cabeza, porque no somos desechados. Sin embargo, hemos sido expulsados de la tierra de nuestra herencia, pero se nos ha guiado a una tierra mejor, pues el Señor ha hecho del mar nuestro camino, y nos hallamos en una isla del mar. Anímense pues vuestros corazones, y recordad que sois libres para obrar por vosotros mismos, para escoger la vía de la muerte interminable o la vía de la vida eterna. Por tanto, mis amados hermanos, reconciliaos con la voluntad de Dios, y no con la voluntad del diablo y la carne. Y recordad, después de haberos reconciliado con Dios, que tan solo en la gracia de Dios y por ella sois salvos. Así pues, Dios os levante de la muerte por el poder de la resurrección, y también de la muerte eterna por el poder de la expiación, a fin de que seáis recibidos en el reino eterno de Dios, para que lo alabéis por medio de la divina gracia. Amén. Ahora medite. ¿Qué encuentra en estos versículos que le alegre su corazón? Medite brevemente. Ahora medite.
¿Qué hará usted para recordar esas cosas cuando se sienta desalentado? Medite una última vez en este bloque de lectura. Continuación se leerá en el libro de Juan, en el capítulo 16, el versículo 33, donde se menciona: Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También se recomienda estudiar el mensaje El gozo de los santos, por el elder D. Todd Christofferson, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2019, el cual escucharemos a continuación. Enós, profeta del Libro de Mormón y nieto de Lehi, escribió sobre una experiencia singular que ocurrió un día mientras cazaba, cuando era joven o joven adulto. Hallándose solo en el bosque, Enós comenzó a meditar sobre las enseñanzas de su padre Jacob. Él relató: y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos, penetraron mi corazón profundamente. Con hambre espiritual en su alma, Enós se arrodilló y ofreció una oración extraordinaria que duró hasta la noche. Una oración en la que recibió revelaciones, convicciones y promesas decisivas. Hay mucho que aprender de la experiencia de Enós, pero lo que hoy se destaca en mi mente es el recuerdo que Enós tenía de su padre hablando del gozo de los santos. En la conferencia de hace 3 años, el presidente Russell M. Nelson habló sobre el gozo. Entre otras cosas dijo: el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene mucho que ver con el enfoque de nuestra vida. Si centramos nuestra vida en el plan de salvación de Dios y en Jesucristo y su Evangelio, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. El gozo proviene de Él y gracias a Él. Para los santos de los últimos días, Jesucristo es gozo. Los santos son aquellos que han entrado en el convenio del Evangelio por medio del bautismo y se esfuerzan por seguir a Cristo como sus discípulos. Por lo tanto, el gozo de los santos denota el gozo de llegar a ser semejantes a Cristo. Me gustaría hablar del gozo que proviene de guardar sus mandamientos, el gozo que surge de superar el pesar y la debilidad por medio de Él, y el gozo inherente a servir como Él sirvió. Primero, el gozo de guardar los mandamientos de Cristo. Vivimos en una época hedonista en la que muchos cuestionan la importancia de los mandamientos del Señor o simplemente los pasan por alto. Frecuentemente los que menosprecian los preceptos divinos, tales como la ley de castidad, el principio de la honradez y la santidad del día de reposo, parecen prosperar y disfrutar de las cosas buenas de la vida, en ocasiones aún más que quienes se esfuerzan por ser obedientes. Algunos comienzan a preguntarse si el esfuerzo y los sacrificios valen la pena. El antiguo pueblo de Israel una vez se quejó: por demás es servir a Dios. ¿Y qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos delante de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados los soberbios. Sí, los que hacen lo malo son prosperados. Sí, tientan a Dios y escapan. Solo esperen, dijo el Señor, hasta el día en que yo integre mis joyas. Entonces discerniréis la diferencia que hay entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Los inicuos podrán gozar de su obra por un tiempo, pero eso siempre es pasajero. El goce de los santos es duradero. Dios ve las cosas desde su verdadera perspectiva y comparte esa perspectiva con nosotros a través de sus mandamientos, los que nos guían eficazmente
evitando las trampas y los baches de esta vida, hacia el gozo eterno. El profeta José Smith explicó: cuando sus mandamientos nos enseñan, lo hacen con la perspectiva de la eternidad, porque Dios nos considera como si estuviésemos en la eternidad. Dios mora en la eternidad y no ve las cosas como nosotros. No he conocido a nadie que, encontrando el Evangelio tarde en su vida, no deseara que hubiera ocurrido antes. Las malas decisiones y los errores que podría haber evitado, dicen. Los mandamientos del Señor son nuestra guía hacia mejores elecciones y resultados más felices. ¿Cómo debemos regocijarnos y agradecerle por mostrarnos este camino más excelente? Cuando adolescente, la hermana Colombo Rosette Kamwanya, de la República Democrática del Congo, que ahora sirve en la misión Costa de Marfil, Abiyán Oeste, ayunó y oró durante 3 días para buscar la dirección que Dios deseaba que tomara. Una noche, en una notable visión, se le mostró una capilla y lo que ahora reconoce como un templo. Ella comenzó a buscar y pronto encontró la capilla que había visto en su sueño. El letrero decía: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La hermana Kamwanya se bautizó, y luego su madre y sus 6 hermanos. Ella dijo: cuando recibí el Evangelio me sentí como un ave capturada que había sido liberada. Mi corazón estaba lleno de gozo. Tenía la certeza de que Dios me ama. Guardar los mandamientos del Señor nos permite sentir su amor de forma más clara y completa. El camino estrecho y angosto de los mandamientos conduce directamente al árbol de la vida. El árbol y su fruto, el más dulce y más deseable que todas las cosas, son una representación del amor de Dios y llenan el alma de un gozo inmenso. El Salvador dijo: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Segundo, el gozo de vencer por medio de Cristo. Incluso cuando estamos guardando fielmente los mandamientos, hay pruebas y tragedias que podrían interrumpir nuestro gozo. Pero al esforzarnos por vencer estos desafíos, con la ayuda del Salvador, se preservan tanto el gozo que sentimos ahora como el gozo que anticipamos. Cristo aseguró a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es al volverse hacia Él, al obedecerle y unirnos a Él, que la prueba y el pesar se convierten en gozo. Menciono un ejemplo. En 1989, Jack Rushton servía como presidente de la estaca Irvine, California, en Estados Unidos. Durante unas vacaciones familiares en la costa, Jack estaba practicando surf sin tabla cuando una ola lo arrastró contra una roca, que le fracturó el cuello y lesionó gravemente la médula espinal. Jack dijo después: en el instante en que me golpeé, supe que estaba paralizado. Ya no pudo hablar ni respirar por sí mismo. Familiares, amigos y miembros de la estaca se solidarizaron con el hermano Rushton y su esposa Joanne, y entre otras cosas remodelaron parte de su casa para facilitar el uso de la silla de ruedas. Por 23 años, Joanne se convirtió en la principal cuidadora de Jack. Refiriéndose a los relatos del Libro de Mormón de cómo el Señor visitó a su pueblo en sus aflicciones y aligeró sus cargas, Joanne dijo: a menudo me maravilla la felicidad que siento al cuidar a mi esposo. Una modificación realizada en el sistema respiratorio de Jack restauró su capacidad para hablar, y en menos de un año fue llamado como maestro de doctrina del Evangelio y patriarca de estaca.
Cuando daba una bendición patriarcal, otro poseedor del sacerdocio colocaba la mano del hermano Rushton sobre la cabeza del que recibía la bendición y le sostenía la mano y el brazo. Jack falleció el día de Navidad de 2012, después de 22 años de servicio dedicado. Cierta vez en una entrevista, Jack observó: «Mi fe nunca flaqueó, pero eso no significa que no haya sufrido depresiones. Creo que por primera vez en mi vida fui empujado al límite y literalmente no tenía a dónde dirigirme, por lo que me dirigí al Señor y hasta el día de hoy siento un gozo ilimitado». Esta es una época de ataques, a veces despiadados, en las redes sociales y en persona, contra quienes buscan sostener las normas del Señor en cuanto a la vestimenta, el entretenimiento y la pureza sexual. A menudo son los jóvenes y los jóvenes adultos entre los santos, así como las mujeres y las madres, quienes llevan esta cruz de burla y persecución. No es fácil sobreponerse a tal abuso, pero recuerden las palabras de Pedro: «Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposan sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado». Por último, el gozo de servir como Cristo. El Salvador halla gozo al llevar a cabo nuestra inmortalidad y vida eterna. Al hablar de la expiación del Salvador, el presidente Russell M. Nelson dijo: «Como en todas las cosas, Jesucristo es nuestro máximo ejemplo, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz». Piensen en ello, a fin de que Él pudiese soportar la experiencia más intensa que se haya padecido en la tierra. Nuestro Salvador se centró en el gozo. ¿Y cuál fue el gozo que se puso delante de Él? Seguramente incluía el gozo de limpiarnos, sanarnos y fortalecernos, el gozo de pagar por los pecados de todo el que se arrepintiera, el gozo de hacer posible que ustedes y yo regresáramos a casa limpios y dignos para vivir con nuestros padres celestiales y nuestras familias. Del mismo modo, el gozo puesto delante de nosotros es el gozo de ayudar al Salvador en su obra de redención. Como simiente e hijos de Abraham, participamos en la obra de bendecir a todas las familias de la tierra con las bendiciones del Evangelio, que son las bendiciones de salvación, sí, de vida eterna. Las palabras de Alma vienen a mi mente: «Esta es mi gloria, que quizá sea un instrumento en las manos de Dios para conducir a alguna alma al arrepentimiento, y este es mi gozo. Y aquí, cuando veo a muchos de mis hermanos verdaderamente arrepentidos y que vienen al Señor su Dios, mi alma se llena de gozo. Pero no me regocijo en mi propio éxito solamente, sino que mi gozo es más completo a causa del éxito de mis hermanos que han subido a la tierra de Nefi. Y cuando pienso en el éxito de estos mis hermanos, se transporta mi alma como si fuera a separarse del cuerpo, tan grande es mi gozo. Los frutos de nuestro servicio mutuo en la iglesia son parte del gozo puesto delante de nosotros. Incluso en momentos de desánimo o estrés podemos ministrar con paciencia si estamos centrados en el gozo de agradar a Dios y en brindar luz, alivio y felicidad a sus hijos, nuestros hermanos y hermanas. El mes pasado, cuando estuvo en Haití para la dedicación del templo de Puerto Príncipe, el elder David Bednar y su esposa Susan se reunieron con una hermana joven cuyo esposo había muerto en un trágico accidente pocos días antes. Y oraron juntos. No obstante, el domingo esta querida mujer estaba en su puesto como acomodadora en los servicios de dedicación, con una sonrisa tenue y cordial para todos los que entraban en el templo. Junto con el presidente Russell M. Nelson testifico que el gozo es un don para los santos fieles que han soportado las cruces del mundo y que están tratando de vivir de forma intencional
una vida de rectitud como enseñó Jesucristo. Ruego que el gozo de ustedes sea completo. En el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda ver el video Jacob insta a los nefitas a reconciliarse con Dios. Un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Con esto concluye Ven Sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 8. Segundo Nefi, capítulos del 6 al 10. Lección asignada del 19 al 25 de febrero de 2024, titulado Oh, cuán grande es el plan de nuestro Dios.